Bueno, volvemos con Deleuze y la parte de su abordaje que tiene que ver con la dimensión lingüística. Yo acá quiero recortar la página 67, un momento que me parece particularmente relevante y que sirve para pensar esta hipótesis que ya había insinuado en la clase sobre Bartleby, la idea de pensar si este personaje principal puede considerarse como metáfora del escritor moderno, ¿no? Y ahí habría un punto para pensar alguna cuestión, y con Deleuze me parece que da para pensarlo aún más, incluso cuando haya momentos que al interior del texto de Deleuze parecería tensionarse. Vamos a ver por qué digo esto. Dice Deleuze: Bartleby ha inventado una nueva lógica, la lógica de la preferencia, que se basta para minar los presupuestos del lenguaje. Desconecta las palabras de las cosas, pero también los actos de las palabras. Priva al lenguaje de toda referencia. En principio podríamos decir, siguiendo a Barthes, que en algún punto lo que hace Bartleby es liberar al lenguaje, ¿no? En algún sentido, ¿no? Es producir cierto desplazamiento. Pero más allá de eso, me interesa esta idea de que priva al lenguaje de toda referencia, es decir, que desconecta a las palabras de las cosas. Acá hay un punto importante, pues yo decía, para pensar el arte poética de Melville, lo que está en el centro, nosotros vamos a ver en la unidad 4, el problema del realismo tiene que ver con esta posibilidad o no de representar la realidad, básicamente, ¿no? Que está en el centro de toda arte poética literaria, básicamente. Entonces, yo había recortado en la clase pasada ese momento donde el narrador nos cuenta los apodos de sus empleados y dice estos apodos condecían con sus distintos caracteres, ¿no? Entonces yo decía, acá parecería que el texto nos está explicitando cómo está armado. Es un texto realista. Ahora, Deleuze dice, Bartleby, con esta fórmula desacostumbrada, lo que viene a hacer es presentarnos la imposibilidad de representar los objetos, ¿no? Entonces acá habría una tensión entre cierta lógica del narrador y de la narración, es decir, de cómo está construido el texto, y de este personaje que aparece y que nos conmueve en algún punto cierto orden de cosas, ¿no? Yo me pregunto, ¿es un relato realista que tematiza a partir de la inclusión de este personaje la imposibilidad de representar? En realidad, lo que habría que preguntarse a partir de este fragmento de Deleuze es qué lugar ocupa Bartleby en esta estructura tan rígida que nos presenta desde un comienzo el narrador, ¿no? Digo, el narrador nos presenta desde el vamos una idea de que la lengua, el lenguaje, puede representar la realidad, ¿no? O sea, vamos contentos por la vida poniéndole a los empleados el nombre que los representa. Bueno, hasta que llega Bartleby y nos conmueve toda la lógica, nos conmueve toda la estructura mental, ¿no? Y nos conmueve el habla. ¿Se acuerdan? Es ese momento donde están atrás del biombo y todos empiezan a hablar como habla Bartleby. Es un personaje que nos conmueve, nos disloca. Pensemos en Barthes y el poder político de la literatura. Dice más adelante Deleuze, en la página 73, pensando el carácter agramatical de la fórmula de Bartleby, dice: no es una cuestión de mímesis, sino de transformación. Otra vez, ¿no? Mímesis tiene que ver con la representación. Bueno, la fuerza de mímesis que veíamos con Barthes, la fuerza de representación. Bueno, cuando llega Bartleby, la cosa deja de pasar por la mímesis, deja de pasar por representar las cosas a partir de la lengua, sino a partir ahora de una transformación, ¿no? Ese sería el gran poder de Bartleby en su pasividad, transformar nuestra habla, transformar nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, si traemos a Barthes y hacemos 2 más 2, decimos, bueno, Bartleby entonces es el escritor moderno, es quien viene a conmover los órdenes de la lengua,
es la literatura, básicamente, ¿no? Parecería esto. Ahora, Deleuze decía en el comienzo esta oración tan interesante, ¿no? Dice, así empieza el texto, dice, Bartleby no es una metáfora del escritor, ni el símbolo de nada. Perfecto, complicado, pues a partir de Deleuze mismo nosotros decimos, bueno, entonces Bartleby es el escritor y lo que empezó diciendo Deleuze es, no es metáfora de nada, ¿no? Hay que leerlo en una plena literalidad. Yo creo que este comienzo, más allá de que esté negando esta hipótesis que nosotros proponemos, es interesantísimo porque, bueno, recorta que acá hay un problema. Después de yo creo que tiene que ver más con una operación retórica, empezar aboliendo una lectura que sería de manual, y después en el desarrollo tensiona esa primera frase del propio texto de Deleuze. Bartleby no es el escritor moderno, y después dice, bueno, pero Bartleby, y le carga un montón de sentidos que están asociados con la literatura. ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta complejidad del texto de Deleuze? Bartleby no es metáfora del escritor, ahora hace esto, esto y esto, que veamos con Barthes, es lo que hace la literatura. Acá hay un punto interesante para pensar, y esta podría ser una pregunta, no de parcial, no se asusten, pero digo una pregunta para empezar a pensar ¿para qué nos sirven los textos? ¿No? Es decir, si yo quisiera usar este texto como una herramienta para pensar a Melville, podría arrancar mi propio texto diciendo, bueno, ¿puede considerarse a Bartleby como metáfora del escritor? Y pesar a Deleuze en sus propios términos a partir de determinada zona del marco teórico que ya fuimos presentando. Digo yo, como una cosa ejemplificadora, ¿podrían hacer algo así? Un textito, ¿no? Con esta pregunta básica, con este problema que empieza a ser un problema, tomando a Deleuze, tomando a Barthes, tensionándolos, poniéndolos en diálogo a ellos y recortando una hipótesis propia y sosteniéndola. Bueno, no voy a pretender que eso lo haga en el primer parcial ni en el segundo. Quizá en el final podamos hablar en estos términos. Ese sería mi objetivo, que en el final podamos hablar en estos términos o en un coloquio de promoción, habiendo pasado por distintas instancias, sería lo ideal. Y si no, que se lo pongan como un objetivo a corto plazo en el desarrollo de la carrera, pues la idea es empezar a desarrollar justamente esto. Poder recortar un problema, poder tomar textos y usarlos como herramientas para pensar la literatura. Básicamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata lo que vamos a intentar hacer. Bueno, en la página 62, Deleuze recupera justamente esta escena que yo le había prestado especial atención cuando veíamos a Bartleby, la escena del biombo, llamémosla así. Esa donde se explicita que Bartleby vino a cambiar la lengua del narrador y de todos sus empleados. Y en un punto dice que acá Bartleby lo que hace es una reevaluación total del lenguaje. Otra vez para pensar a Bartleby como metáfora del escritor, yo creo que acá habría un punto para discutirlo a Deleuze, para discutirle ese comienzo de texto con sus propios enunciados interiores, ¿no? Dice en la página 71 arriba, dice, Bartleby recoge de sus ruinas un rasgo de expresión, prefiero no hacerlo, que proliferará por sí solo, que infectará a los demás, que pondrá en fuga al abogado y al propio lenguaje y que cultivará una zona de indiscernibilidad, tal que las palabras no podrán ya distinguirse. ¿No? Yo decía, acá hay un punto para pensar las tensiones que hay en el texto de Deleuze. El comienzo, Bartleby no es una metáfora del escritor, y después todas estas cargas donde dice, bueno, Bartleby lo que viene es a hacer una reevaluación total del lenguaje, viene a conmover la lengua, viene a romper las estructuras tan rígidas del narrador. Yo creo que hay un punto interesante, recorto este párrafo como importante. Página 64, arriba ahí al medio, otra cuestión también para seguir pensando en estas tensiones internas y para recuperar a Barthes, teniendo en cuenta esa consigna posible, decir, bueno, usemos a Barthes para pensar a Deleuze, que está pensando a Melville.
Dice, la fórmula lingüística de Bartleby socava la lengua con una especie de idioma extranjero. Esto nos tiene que resonar a Barthes, ¿no? Porque básicamente uno de los poderes de la literatura era construir una especie de lengua extranjera al interior de la propia lengua, ¿no? Esa era una de las características que se desprendían del poder político de la literatura. Acá estos dos puntos, ahí está, las relaciones intertextuales que ustedes tienen que armar. La idea es que se les vayan prendiendo alarmas, ¿no? Si la idea es prácticamente la misma, bueno, veamos en qué términos lo dice cada uno y a partir de ahí tratar de nosotros decir alguna cosa más. Dice en la página 64, dice, sucede más bien como si fuera la fórmula la que socavase la lengua con una especie de idioma extranjero. Dice un poco más adelante, las obras maestras de la literatura constituyen una suerte de lengua extranjera en el interior del idioma en que están escritas, ¿no? Digo, Deleuze acá piensa esto como la operación de la literatura norteamericana, si leemos todo el contexto, pero nosotros lo podemos hacer extensivo al lenguaje literario en general, ¿no? Decía de nuevo, esta idea que veíamos con Barthes, de que al interior de un idioma se pueden crear varias lenguas, y que ese sería el poder político de la literatura. Acá hay un punto que puede ayudarnos a desarrollar esa consigna, que no la voy a poner en principio, pero que puede funcionarnos como determinado horizonte de expectativas con respecto a las operaciones que sería ideal que ustedes empezaran a poder construir al interior de esta cursada, ¿no? Es decir, eso. No estudiar de memoria, sí tener una idea del plan, sí tener los textos en la cabeza, subrayar. Yo empiezo con recomendaciones metodológicas muy básicas, subrayar, anotar, en los parciales, en los finales, en los coloquios, lo que fuere, está el material y está sus propias notas. Todo lo que ustedes puedan tener, lo pueden usar. Y yo digo porque así es como trabajamos nosotros. Nosotros, por lo general, la universidad nos lleva a situaciones ¿no? de rendir algunas cuestiones, de que tenemos que tener todo en la cabeza, que nos duran algunos meses, y después, cuando ustedes avancen y se reciban y empiecen a trabajamos de otra manera. Nosotros trabajamos con el material a disposición, con nuestras propias notas, con lo que nosotros podamos armar a partir de eso, y vamos construyendo. Entonces yo les digo, no se trata de estudiar una semana y venir y rendir. Se trata de ir construyendo un horizonte crítico que luego, llegadas las situaciones de evaluación, porque es así, ustedes lo puedan desplegar eso que fueron construyendo, esas lecturas que fueron haciendo, esos subrayados que fueron recortando entre dos textos, esos asteriscos en distintos colores, los van a ayudar. Entonces, bien, hasta acá el abordaje en términos lingüísticos de Deleuze. En el video que sigue vamos a ver la segunda parte del texto, donde Deleuze se sale de lo inmanente, de una cuestión tan textualista y lingüística, y empieza a pensar el texto en su inscripción social, política, histórica y filosófica.